Estados Unidos está muy preocupada por Rusia, pero este ataque a Ucrania para muchos ha sido una gran muestra de debilidad y de que el ejército ruso no era tan bueno como algunos pensaban. ¿Esto es así o no es así? Mira, lo primero es que Rusia tampoco ha llegado a emplear ni sus mejores fuerzas, ni siquiera todas sus fuerzas. Piensa que en activo tenía casi 1 millón de efectivos, solamente en activo. Verdad que tiene un territorio muy grande que guarnecer y tampoco podía quitar todas las fuerzas de otros sitios porque lo podían haber aprovechado para intentar atacarle por otros flancos. Pero ni siquiera algunos de sus materiales principales los ha usado tampoco. Pero es verdad que tampoco ha demostrado la capacidad que se esperaba. Es decir, estamos hablando que era el segundo ejército, con permiso de China, el segundo ejército del mundo, ¿no? Pero se esperaba mucho más. Y sobre todo un ejército que es verdad que venía de tener una gran experiencia de combate en Siria, por donde habían pasado todas sus unidades y todo su Estado Mayor, precisamente también porque es lo propio de lo que hacen los países para tenerles entrenado y bien preparados, y tampoco ha funcionado de cómo se esperaba. De todas maneras, lo que te digo, que tampoco le demos por muerto ni muchísimo menos. En este contexto concreto, y una vez que le lleguen esos refuerzos, veremos a ver cómo actúa. Veremos, porque claro, lo que te decía, cabe la posibilidad de que se anclen sobre el terreno para que sea el que ataque, el que se desgaste, el ejército ucraniano, o a la espera, a lo mejor, incluso de la primavera. Pero cabe la posibilidad de que aprovechando el invierno, y que si algo saben es de combatir en invierno, que lancen una gran ofensiva. Un ejército ucraniano que estamos hablando muy agotado, que si no recibe ayuda, material sofisticado y munición procedente de estos países occidentales, tendrá muy complicado el poder resistir, por más esfuerzos que hagan, evidentemente, que los están haciendo, por supuesto. Entonces, claro, no le demos tampoco por muerto ni mucho menos. Pero es verdad que en cierto modo ha sido una gran decepción. Eso es cierto. Pensamos que podía haberlo hecho con mucha mayor intensidad, con mucha mayor, una capacidad operativa mayor, con mucha mayor diligencia estratégica, y lo cierto es que hasta ahora es verdad que no ha sido así. Es lo que estamos comentando, que desde el punto de vista estrictamente militar se han cometido errores, ¿no? Ahora, también vuelvo a insistir, que pensemos que todavía le queda gran potencialidad y sobre todo pensando hasta dónde podría llegar a movilizar a su población, que tengamos en cuenta que son casi 150 millones de personas y por más que haya un 10%, un 15% que estén en contra del gobierno y de lo que está haciendo, que eso también es normal. Pensemos lo que pasaba en Estados Unidos durante la guerra del Vietnam. Claro. En Estados Unidos llevaban manifestaciones de más de 500.000 de personas, la cantidad de soldados que desertaron o que no quisieron ir a combatir. Es decir, que esto pasa en todos los países, evidentemente, y sobre todo países que ya tampoco son atrasados, que son países donde ha habido un desarrollo y hay mucha gente pues que no quiere combatir. Claro. Como nos pasaría en los demás países europeos. Totalmente. ¿Quién se va a la guerra? Aquí todo el mundo está muy envalentonado, pero ojo, cuando te dicen, oye, cógete el fusil, y no coge el fusil, y ves cómo empieza a morir la gente en el campo de batalla, muchos saldrían corriendo. Pero también piensa que ahora mismo se ha producido una rusofobia generalizada, que ha hecho que muy buena parte del pueblo ruso se una al lado de sus líderes. Incluso aunque estuviera en contra de la política que podía estar llevando. Y eso también nos pasaría a cualquiera de nosotros. Volvemos a lo mismo. Si a ti te atacan tu país y a ti de repente se desata una hispanofobia, tú obviamente reaccionarías contra aquel que está lanzando esa campaña contra tu país y contra tus nacionales. Entonces, que tampoco lo descartemos, ni mucho menos, o sea, no le demos por muerto o por acabado, ni mucho menos, ni a Rusia ni al ejército ruso. Porque Rusia es mucha Rusia. Claro. La historia lo demuestra. Tenemos los ejemplos de Napoleón, de Hitler, que también Hitler pensaba, dice, yo llego allí y acabo en 4 días con Rusia, llego a Moscú, llego a San Petersburgo, les ocupo, me hago con los pozos de petróleo y luego no, resulta que tampoco fue así, ¿no? Entonces, ya te digo, pero al final, una vez más, Jordi, lo que creo que tenemos que pensar es en buscar soluciones. Aquí me llama mucho la atención que personas que además en otros momentos se han quejado de las guerras y ahora mismo están todos como muy animados a la guerra y venga a mandar más armas y vamos a seguir combatiendo, y en vez de hablar de diplomacia, creo que debemos hablar más de diplomacia. Aunque creo que, fíjate, entre bambalinas se está hablando. Y vamos a dar también datos. Hace no muchos días se reunieron en Ankara, en Turquía, el director de la CIA y el jefe de los servicios de inteligencia exteriores rusos, el SVR. Esto es muy significativo. Claro, lo que dice Lomedro, hablarían solamente de la jugadora de baloncesto estadounidense encarcelada que está en ahora Rusia. mismo en, ahí sabes en que Rusia. Hay mucho más. Porque claro. Siempre hay una diplomacia opaca que no conocemos la mayoría de los mortales,
Y los servicios de inteligencia siempre tienen su propia diplomacia paralela, incluso con los adversarios, porque ellos, es muy curioso porque, fíjate, entre los servicios de inteligencia procuran no hacerse demasiado daño entre ellos. Es decir, tú has detectado que tenía un espía no sé dónde, mándamelo, porque si no me lo mandas y tú me lo matas, que sepas que cualquier día te voy a detectar a alguno de los tuyos y no te gustaría que yo acabara con él. Efectivamente, se tienen un respeto. Inmediatamente el director de la CIA se fue a ver a Zelensky y estoy convencido de que algo se está gestando y ojalá sea así en ese sentido. Cada vez, ya el otro día también trascendió de que había habido unas conversaciones opacas, por así decirlo, para intercambio de prisioneros, que parece que está funcionando bien entre Rusia y Ucrania, afortunadamente. Te quiero decir que algo parece que se está gestando y ojalá se llegue a conseguir algo más importante. Claro, el problema es hasta dónde está dispuesta a ceder Ucrania o qué está dispuesta a ceder Ucrania y hasta dónde Rusia está dispuesta a llegar para ofrecer una sensación de victoria a su pueblo. Claro. Porque lo que hablamos hoy en día, las guerras no solo se ganan en el campo de batalla, sino se ganan sobre todo en la mente de las personas y sobre todo en la mente de los ciudadanos, que es la guerra cognitiva. Y al final tú tienes que conseguir convencer a los tuyos, convencer a tu ciudadanía de que has ganado la guerra, o por lo menos que no la has perdido, fíjate, o por lo menos que no la has perdido, para evidentemente que queden con esa sensación de satisfacción. Entonces veremos a ver qué es lo que puede pactar Rusia, que a lo mejor pactar Rusia es, efectivamente, Ucrania, por supuesto, será irrenunciable, Crimea, lo que era Lugansk y Donetsk, y a lo mejor lo otro que nos sorprendió que llevara a cabo esos referéndum de Zaporilla y Jersón, si no ceder todo, a lo mejor ceder una parte, porque al final tú sabes que a mí me llamaba mucho la atención cuando yo era capitán joven y estaba ahí en las guerras de Yugoslavia, que decía, yo no entiendo, estaba yo observador militar de Naciones Unidas, decía, pero vamos a ver, si están hablando de llegar a un acuerdo, ¿por qué intensifican los combates? Claro. Yo no lo entendía. Ahora lo entiendo. Evidentemente se intensifican para abarcar más, para luego tener algo que ceder cuando te sientes a la mesa de negociación. Y a lo mejor eso ha sido una idea de Rusia, decir, bueno, pues hay unas partes que para mí son irrenunciables, pero a lo mejor voy a ceder algo de lo que me había hecho con ello. Y a lo mejor eso le podría satisfacer parcialmente a Ucrania. De momento Ucrania obviamente te dice que quiere recuperar absolutamente todo su territorio, incluyendo Crimea, pero también es verdad que Zelensky hasta no hace mucho decía que jamás negociaría con Rusia mientras siguiera en el poder, siguiera Putin, y ahora dice que a lo mejor, bueno, que no le importaría negociar incluso con Putin, pero siempre y cuando que se respetara su integridad territorial. Y aquí sobre todo lo que tenemos que entender es que en que va a decidir no va a ser sobre todo Ucrania, no va a ser Kiev, no va a ser Zelensky, sino que va a ser Estados Unidos. Que al final lo mismo que le ha dado un apoyo absoluto de decenas de miles de millones de dólares, que se habla de como mínimo 50.000 millones, y hay quien lo eleva a 80.000 o 90.000 millones. Para que nos hagamos una idea, el presupuesto de defensa de España son 8.000 millones anuales, para que nos hagamos una idea. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, hay que Estados Unidos presione y diga, mira, estamos ya un poco cansados, esto hay que buscar una solución, no queremos que haya una escalada, porque vamos a seguir en otra guerra, esa guerra económica, que de la que hablaremos, pero no queremos que haya una escalada que pueda generar un enfrentamiento nuclear, por ejemplo, y al mismo tiempo hay que pensar que la ciudadanía estadounidense también se está empezando a cansar. El Partido Republicano, cada vez hay más voces dentro de este partido que dicen se acabó mandar ni un duro más para Ucrania. Entonces, decir, pues intentar buscar una solución. Y será probablemente lo mismo que le ha ayudado, el que presione a Kiev para que llegue a sentarse en una mesa de negociación, que como digo, que ojalá fuera así. Y no pensemos cuando aquí enseguida hay quien te dice, pues hombre, por lo mismo podríamos decir con Marruecos que quiere hacerse con Ceuta y Melilla. No, estamos hablando de temas completamente diferentes, entre otras cosas, porque estamos hablando de países que tienen armas nucleares. Que no se nos olvide.